todo esto es una farsa. ¿Por qué? Por dos hechos. Mira, el debate sobre deuda política o no sería, digamos, un debate largo y es un debate interesante. Si es el Estado el que debe financiar partidos políticos, ¿no? O no, que la deuda Sí. política existe en muchísimos estados y en democracias consolidadas también existe, ¿no? Va para decirme, en lugar que dependa de actores privados, de grupos de interés o de crimen organizado, pues que mejor el Estado apoye los partidos políticos, ¿no? Es un debate. Lo esencial para controlar a los partidos políticos con franqueza no es el tema de deuda política, es la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos. ¿Quiénes les dan el dinero? Ese es el problema real. Y Nuevas Ideas jamás ha transparentado, nunca ha revelado quiénes son sus financistas, de dónde sacan el dinero para gastar los millones de millones que gastan. Solo sabemos, por ejemplo, por una investigación periodística, que una empresa le donó $1 millón y qué casualidad que esa empresa es a la que le dieron el contrato para administrar la terminal de carga aérea. Dice, el pueblo ha hablado, el pueblo nos ha dicho, diputados, queremos que eliminen la deuda política y nosotros somos representantes del pueblo y nos debemos al pueblo salvadoreño, dice Caleb Navarro. Y dice, segundos después de describir que habían puesto atención a un tuit del presidente Bukele en el que éste les exigía la eliminación de la deuda política. Y por ahí se fueron. Es que ese es el absurdo. Dice, el pueblo nos ha dicho. ¿Y cuando acaso Nuevas Ideas planteó en su campaña electoral, que ni siquiera hubo, el año Sí. pasado, planteó, digo, mire, una de nuestras propuestas es eliminar la deuda política? No lo planteó nadie, no lo dijo nadie. No, mira, la mención a la deuda política es simple y sencillamente una excusa. Es una excusa. Lo que querían era aprobar la reforma al 248 para poder reformar lo que quieran de la Constitución, dependiendo del humor, ánimo, cóleras con las que se levante Bukele. Y te imaginas, es que es absurdo. Dicen, el pueblo nos ha ordenado, el pueblo nos ha hablado. Y para demostrar que el pueblo ha hablado, sacan un tuit de Bukele. No, hombre, es que, pues digo, o sea, es absurdo. Entonces, ¿qué? Para ellos, el pueblo es Bukele. ¿Sabes qué? Yo creo que aquí ya mejor, digamos, para quitarnos las caretas, ¿no? Y porque lo voy a hacer, digamos, en tono irónico, por supuesto, porque no, para quitarnos las caretas, yo creo que mejor deberían de hacer un solo artículo. Ya, en vez de 200 y pico de artículos, poner un solo artículo, ¿no? Y poner algo así. La soberanía reside en la persona de Nayib Armando Bukele, quien podrá ejercer todos los poderes y disponer lo conveniente para el salvadoreño. Porque eso es lo que en la realidad sucede. O sea, lo que tenemos en El Salvador es una dictadura y por lo tanto lo único que manda es la voluntad de Bukele. Insisto, Franklin, mira, esto de la deuda política es solamente una excusa. ¿Por qué? Porque, ¿y cuál es la urgencia de eliminar la deuda política? O sea, ¿cuál es la urgencia? No, de tal. Pero, ¿sabes? Todo esto es una farsa. ¿Por qué? Por dos hechos. Mira, el debate sobre deuda política o no sería, digamos, un debate largo y es un debate interesante. Si es el Estado el que debe financiar partidos políticos, ¿no? O no, que la deuda Sí. política existe en muchísimos estados y en democracias consolidadas también existe, ¿no? Va para decirme, en lugar que dependa de actores privados, de grupos de interés o de crimen organizado, pues que mejor el Estado apoye los partidos políticos, ¿no? Es un debate. Antes no existía, en el 83 se creó y después pasaron algunos años para hacerla funcionar la ley. Pues tío, pero hubiera sido una discusión, pero no sé si esto es una excusa para decir tal, no hay ninguna urgencia. Si las próximas elecciones son legislativas son hasta el 2027. En la práctica, a la oposición, a los partidos de oposición, les habían congelado la entrega del dinero en concepto de deuda política. Y Sí. yo creo que todavía les deben, así que a efectos prácticos. Pero además de eso, Franklin, y con eso termino este tema, mira, lo esencial para controlar a los partidos políticos con franqueza no es el tema de deuda política, es la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos. ¿Quiénes les dan el dinero? Ese es el problema real. Y Nuevas Ideas jamás
ha transparentado, nunca ha revelado quiénes son sus financistas, de dónde sacan el dinero para gastar los millones de millones que gastan. Solo sabemos, por ejemplo, por una investigación periodística, que una empresa le donó, no sé si en el 2019 o en el 2020 le donó $1 millón, y qué casualidad que esa empresa es a la que le dieron el contrato para administrar la terminal de carga aérea. Los partidos deben de llevar las cuentas cabalitas, ver cuál es el origen. Aquí esto, así que mira, esto de la deuda política creo que es francamente totalmente intrascendente y ha sido una excusa.